Hola a todos y bienvenidos al séptimo tutorial de Procreate. En el vídeo de hoy voy a enseñaros de forma general las capas. ¿Estás listo? Vamos a ello. Si nos vamos arriba del todo a mano derecha, tenemos la paleta de colores, que es esto de aquí, que ya sabemos lo que es con el capítulo anterior. Y al lado tenemos estos dos cuadrados superpuestos, básicamente serían las capas. Empezamos con capa 1 y color de fondo. El color de fondo se puede cambiar. Si os acordáis, en el capítulo 2 de este curso os expliqué que el color de fondo se podía modificar, pero que yo recomendaba el color blanco porque es con el formato que estamos más acostumbrados a trabajar, tanto en folio, bueno, papel, como en cualquier tipo de superficie. Casi siempre se empieza con el color blanco. Así que yo recomiendo eso, empezar siempre con el blanco. Y luego tenemos la capa 1. Debo decir que el color de fondo no se puede modificar una vez empiezas el proyecto, ¿vale? Porque se supone que es como el lienzo, no puedes cambiar el color del lienzo. Puedes cambiar las capas que vayan ahí por encima. Entonces, empezamos con capa 1. De capas podemos hacer varias, dependiendo de la calidad que hayamos elegido al principio, podemos hacer más o menos capas, y de la resolución, etcétera. Ya os lo expliqué. Entonces, vamos a ver cómo interactuar con estas capas, ¿vale? Para empezar, esto es capa 1. Si pintamos, ¿vale? Voy a hacer un círculo aquí en medio. ¿Vale? Lo voy a hacer así. Más que nada para saber que esto es la capa número 1. ¿Vale? Aquí, para empezar, si os fijáis, tenemos una pequeña chuleta que nos enseña el dibujo que tenemos en esa misma capa, ¿vale? Habrá un momento en el que tengamos un montón de información y yo cambiaría el nombre. Podemos cambiarle el nombre si le damos encima de capa 1. Nos sale un desplegable que nos pone cambiar nombre, seleccionar, copiar, rellenar capa, borrar, bloquear alfa, máscara, invertir y referencia. Todo esto es lo que voy a explicaros el día de hoy. Sí que es cierto que si os fijáis, en capa tenemos esta letra N, que si le damos nos sale un desplegable hacia abajo. Esto lo voy a dejar para otro día, ¿vale? Porque esto es un poco más complejo y quiero indagar en ello más adelante, ¿de acuerdo? Antes de cambiar el nombre, quiero enseñar varias funciones que se tienen. Si yo quiero crear una capa nueva, voy a ir al plus que hay aquí arriba. Le damos y tenemos capa número 2. Capa número 2 voy a crear un triángulo, por ejemplo. Vale. Sí. Buah, me mola que flipas, cómo ha quedado. Vale. Yo creo que esto será el centro. Si os fijáis, tenemos capa 2 y capa 1, ¿vale? Entonces, si yo quisiera bloquear la capa número 1, que es la del círculo, desplazaría con el dedo hacia el lado izquierdo. Y es que, si le doy al lado izquierdo y, bueno, arrastro la capa hacia el lado izquierdo, me salen las opciones de bloquear, duplicar y eliminar. Si ponemos duplicar, que es la del centro que nos sale, evidentemente tendremos dos capas 1. Para diferenciarlas está muy bien que cambiemos el nombre, por eso os lo digo. Y también porque habrá un momento en el que tendremos una cantidad de información tan grande que no nos acordaremos de qué tendremos en cada capa. Y es mucho mejor ir poniendo los nombres a cada capa. Sí que es cierto que cuando más rápido dibujes y más capas utilices, menos nombres vas a poner porque te vas a ir acordando. Pero yo lo recomiendo que lo hagamos siempre. Si desplazamos hacia el lado izquierdo, podemos eliminar la capa, ¿vale? Que habíamos creado. Y también podemos bloquear. Si os fijáis, al lado de capa 1 os ha salido un candado. Nos ha salido este candado que nos impide ahora eliminar. Selección de capa bloqueada. La selección actual contiene elementos bloqueados. Aceptar. Esto se hace, aunque parezca una tontería, es esencial porque si hay un dibujo que estás muy seguro que esta capa no quieres borrarla, sobre todo bloqueala porque puede pasar cualquier cosa, te confundes de capa, llevas muchas horas trabajando y no te das cuenta y acabas borrándola. Entonces yo os recomiendo 100% que cada capa que os guste y digáis esto no lo voy a cambiar, la bloqueéis, la dupliquéis y empezad a trabajar con la segunda capa. Muy bien, ya que tenemos la capa número 1 bloqueada, vamos a cambiar el nombre de cada uno. Muy bien, ya tenemos círculo y triángulo, ¿vale? De esta manera, pues sabemos cuál es cuál. Muy bien, duplicamos
el triángulo y si nos vamos a triángulo, nos sale cambiar nombre, seleccionar, copiar, rellenar capa, borrar, bloquear alfa, máscara, máscara de recorte, invertir, referencia, combinar hacia abajo y agrupar hacia abajo. Bueno, pues tenemos cambiar nombre, que esto es lo que acabamos de hacer. Y luego tenemos seleccionar, vamos a darle a seleccionar. Si os dais cuenta, nos ha salido de color verde para demostrar que está seleccionado el triángulo. Y si os fijáis, en lugar de capas, pincel, goma, tal, tenemos seleccionado en el lado izquierdo esta especie de S seleccionada. Y abajo del todo tenemos automático, forma libre, rectángulo, elipse, etcétera, ¿no? Y tenemos un montón de opciones con las cuales podemos interactuar. Quiero explicar esto en otro vídeo, ¿vale? Pero básicamente con esto puedes seleccionar la capa que estamos haciendo. Esta es muy sencilla porque es solo un triángulo, pero podemos seleccionar un tono, podemos seleccionar una forma, podemos seleccionar un grupo de imágenes en concreto y luego eso lo podemos modificar, copiar, compartir, etc. Puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? Pero esta opción de aquí, como os habéis fijado, se ha ido a este lado izquierdo de la pantalla. Esto lo dedicaré en un vídeo en concreto, que de hecho os dejaré aquí arriba. Y así podéis saltar a ese mismo vídeo si necesitáis saber cómo funciona todo esto. Vale, luego tendríamos, después de seleccionar, tendríamos copiar. Si le damos a copiar, evidentemente, pues se nos copiaría exactamente igual que un archivo. O sea, o copiar la capa entera, o sea que no os preocupéis. Luego tendríamos rellenar capa, que ahora mismo si tenemos este color nos saldría pues todo de color morado, ¿vale? Entonces rellenaría en este caso toda la capa del mismo color. Luego tenemos borrar, que lo que nos va a hacer, si os fijáis, es borrar el triángulo, pero la capa la va a dejar exactamente igual. Luego tenemos bloquear alfa, y esto es muy interesante porque lo podemos hacer de esta manera. Fijaos en la pequeña leyenda que tenemos en capas, ¿vale? Lo que va a pasar ahora, bloquear alfa. Si os fijáis, nos ha salido el fondo que era blanco, ahora es en PNG, es decir, que no hay ningún tipo de información en el espacio. Esto significa que no hay ningún píxel pigmentado de ningún tipo, ¿de acuerdo? Entonces es una capa translúcida y solo tendríamos el triángulo, digamos, flotando, ¿vale? Voy a tirar hacia atrás porque os voy a enseñar otra forma de hacerlo. Y es que si con los dos dedos desplazamos hacia la derecha la capa, vamos a hacer el bloqueo alfa. De esta manera. Si os fijáis, ahora mismo tenemos pues el triángulo seleccionado con el bloqueo alfa. ¿Qué es el bloqueo alfa? Pues ahora mismo yo, si cambio de color y elijo este, por ejemplo, este color azul, lo que me va a pasar va a ser que a la hora de pintar, se me va a pintar solo el triángulo. Si os fijáis, en estas esquinas de aquí, sale de color azul. Voy a hacerlo también con verde para que podáis verlo, ¿de acuerdo? Si nosotros ahora desplazamos hacia la derecha con dos dedos, se nos vuelve a bloquear el triángulo y podemos pintarlo, lo podemos rellenar. Ahora vamos a volver a darle a bloquear alfa, ¿de acuerdo? Y voy a cambiar de tono, voy a elegir este de aquí. Voy a elegir aerógrafo, perfecto. Y ahora fijaos lo que pasa. En lugar de una línea, que era lo que teníamos para hacer el triángulo equilátero, ahora lo tenemos lleno. Y lo que nos va a pasar va a ser que podemos sombrear. Si la opacidad la bajamos, podemos irlo llenando, apretando cada vez menos y hacer un degradado bastante interesante. ¿Vale? Mientras vayamos cambiando de tono, podemos ir haciendo un degradado cada vez más claro. ¿De acuerdo? Esto lo que hace es ayudarnos a la hora de pintar que no se salga de los márgenes. No tenemos que seleccionar, digamos, el interior del triángulo, sino que Procreate interpreta ya que en esa capa en concreto el resto que no está pintado no se debería pintar y la capa que ya está pintada queda totalmente seleccionada. Y entonces pues no tendremos que estar con la goma
borrando por si pintamos fuera. Por ejemplo, voy a hacerlo en el triángulo de abajo, ¿de acuerdo? Que no está con el bloqueo alfa. Si os fijáis, como os he dicho, en el triángulo de arriba tenemos el fondo en PNG, el de abajo no, ¿de acuerdo? Entonces voy a tapar la capa de arriba, que esto es con el check de la derecha del todo. Si le damos aquí, al lado derecho de la capa, pues la capa no se nos borra, sino que se nos quita de la visualización. Entonces, yo cojo este color, lleno el triángulo, ¿de acuerdo? Y ahora si quisiera hacer exactamente lo mismo que aquí arriba, que sería hacer este difuminado, no podría, porque como no está con el bloqueo alfa, yo pinto aquí, voy a poner con la opacidad un poco más fuerte, si os fijáis me salgo fuera. Y ahora ya no sé la diferencia, el límite que habría el triángulo, que sería este de aquí. Pues no sabría más o menos dónde es. Y tendría que estar cogiendo la goma de borrar y estar borrando así, y sería muy complicado. En lugar de hacer esto directamente, voy a tirar hacia atrás, directamente lo que hacemos es seleccionar alfa y pintarlo todo. Muy bien, luego tenemos máscara y máscara de recorte. Esto es muy complicado, esto yo lo dejaría para otro vídeo, mejor, porque si no se me va a hacer muy largo. Pero básicamente las máscaras de recorte tienen un montón de funcionalidades, aunque Procreate considero que no lo ha hecho suficientemente bien como en el caso de Photoshop. Allí sí que se usa muchísimo mejor y puedes hacer miles de cosas, pero aquí, justamente en Procreate, es un poco cojo, pero aún así voy a explicarlo en otro vídeo. Luego tendríamos invertir, y es que si le damos a invertir, lo que va a hacer es cambiar al color complementario, y esto es un poco raro, se utiliza muy poco, es una herramienta que tenéis de forma rápida y fácil, pero sí que es cierto que ya teníamos, como os expliqué el otro día, si nos íbamos a la paleta de colores a armonía y seleccionábamos el color que queríamos, en este caso el rosa, vemos como el color complementario es el verde. Entonces ya no es necesario tener que pintar con un color y luego darle al color complementario. Esto es una pérdida de tiempo, es como pintar de una manera para ver cómo queda en plan sorpresa. Yo prefiero directamente pues pintar con el color que se desea, ¿no? Esto es lo que yo encuentro más lógico. Luego tenemos referencia. Esto también lo dejaría para otro vídeo, pero básicamente, lo quiero dejar para otro vídeo porque voy a hacer una práctica con esta herramienta que tiene la capa. Pero básicamente se utiliza para, si tú estás dibujando, teniendo una imagen de referencia, por ejemplo, tú quieres hacer una animación o quieres dibujar algo en manga, por ejemplo, lo que vas a hacer va a ser tener una capa con el dibujo que vayas a tener de referencia, valga la redundancia, y tú puedas pintar encima de otra capa sin que afecte la de abajo. Esto sería el resumen más sencillo para explicar para qué sirve referencia. Entonces esto va muy bien para la gente pues, que tiene que hacer muchos dibujos parecidos, ¿no? Hacer, por ejemplo, colecciones de NFTs, o tenga que hacer animación, o tenga que dibujar algún manga o algún anime. Entonces, pues necesitas que las expresiones de los personajes no se modifiquen mucho, o a la hora de cambiar de posición el cuerpo sea lineal el movimiento, y que digamos que del frame 1 al frame 12 sea muy fluido y sea muy parecido, a la misma altura, el mismo tamaño, la misma proporción, todo. Entonces va muy bien trabajar con esto. Luego tendríamos combinar hacia abajo, que lo que haría sería unir las capas, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Si le damos a combinar hacia abajo, en este caso, el triángulo de abajo es exactamente igual. Dejadme que lo cambie un momento. Muy bien, tenemos el triángulo cambiado para poderlo diferenciar para el tutorial. Entonces vamos a darle al triángulo de arriba y decimos combinar hacia abajo. Si os fijáis ahora, tenemos esta estrella de David, pero bueno, básicamente ahora tenemos esta capa que es la unión de las dos anteriores. Si le damos a atrás,
podemos hacerlo también pellizcando con los dedos, ¿vale? Pellizcamos con los dedos. Y ahora ya tenemos la capa unida. ¿Por qué va muy bien esto de unir capas? Va muy bien porque llegará un momento en el que tengas un tope de capas, ¿vale? A lo mejor tu tope son 24, 37 capas, ¿vale? Y necesitas más. Las imágenes, las capas que estés muy seguro de que no vas a tocar, que van a quedarse así y vas a tener que guardar, aparte de bloquearlas, bueno, antes de bloquearlas, lo que vas a hacer va a ser unirlas, como os acabo de enseñar, y luego las vais a bloquear. De esta manera, aparte de no perderlas, dejamos un espacio para una capa nueva. Y de esta manera, pues podremos seguir trabajando. Y muy bien, para acabar tenemos, si le damos a triángulo, agrupar hacia abajo. Y es que combinar hacia abajo sería fusionar las dos capas. Mientras que agrupar hacia abajo sería como crear una subcarpeta para seguir trabajando. Vamos a darle a agrupar hacia abajo y si os fijáis tenemos nuevo grupo. Este grupo también le podemos cambiar el nombre. Voy a poner en este caso pues triángulos. Muy bien, entonces tenemos dentro de triángulos estos dos triángulos. Esto sería una subcarpeta dentro de capas. Y lo que podemos hacer es bloquear directamente todos los triángulos dentro de la capa de triángulos. Podemos mostrar solo uno de los triángulos, ¿vale? Y de esta manera, si tenemos un montón de capas, directamente pues cerramos todos los triángulos, por ejemplo, y nos quedarían pues todos los círculos, si teníamos una capa de círculos o una de cuadrados, por ejemplo. Entonces, de esta manera podemos trabajar mucho más rápido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.